Joan Manuel Serrat. Y bueno, yo les mencionaba hace algún rato que bueno, la ley Karen ya ha cumplido un año y el hostigamiento o acoso laboral es la falta más denunciada, según datos de la Suceso y de la Dirección del Trabajo. De hecho, se registraron 44.212 denuncias entre agosto de 2024 y junio de este año, donde el 44% fue vía web, 38% presencial y un 18% derivado de los empleadores. De estas, el 42% corresponden a denuncias bajo la ley Karen. Estamos en contacto con Paola Vidal, ex secretaria regional ministerial del Trabajo y abogado laboral en García Parot Abogados. ¿Cómo estás, Paola? Qué gusto en saludarte. Buenas noches, gracias por tu tiempo. Muy bien, gracias. Gracias por este llamado y gracias por la canción que pusieron antes, una canción hermosa para inspirarnos a conversar este tema tan delicado a nivel país. Exactamente. A ver, hablemos de un año de cumplimiento de esta ley que ya está en plena vigencia, ya estamos viendo algunas cifras. ¿Cómo ves tú, en primera instancia, para iniciar esta conversación, Paola, este año? ¿Cómo lo ves? ¿De manera positiva? ¿Cómo has visto tú el funcionamiento de esta ley? Sí, como siempre digo yo, hay que ver el vaso medio lleno. Y bueno, siempre la normativa, y en este caso yo creo que en especial esta ley, es la punta de lanza para abrir en el fondo los cambios de conducta que tienen que ser a nivel cultural, y esos son los que tardan un poquito más. Pero ya el hecho de que nos permita ir desnaturalizando situaciones que antes eran naturales en los espacios laborales, nos permite ir conversando, nos permite ir también como trabajadores confiando más en la normativa y atreviéndose un poco más de aquellas denuncias que antes en el fondo no se hacían por miedo a que la legislación en el fondo no apoyara aquellas instancias de denuncia y que quedara todo en el fondo sin investigación y hubiesen represalias, que es lo que más teme claramente un trabajador que hace una denuncia. Y esta ley tiene la importancia de que dentro de los principios está la confidencialidad, ¿cierto? Protegiendo justamente a quien denuncia y también a los testigos en el fondo que pueden comparecer dentro de esta investigación. Ahora, ¿qué es lo perfectible que se ha podido revisar? Porque me imagino que en un año uno puede hacer, no sé si una evaluación total de una ley, porque generalmente uno lo logra ver a largo plazo, yo diría más de un año, incluso 2, ¿no? Pero va a depender un poco de cómo se va esto acomodando, las diferentes realidades. Yo estaba revisando otros números, que la Dirección del Trabajo realizó más de 2.100 fiscalizaciones y ha cursado 993 multas por incumplimiento, o sea, estamos hablando de un número un poquito, casi la mitad, digamos. Ahora, ¿tú ves que hay algo perfectible dentro de los procesos? Porque esto también tuvo que hacerse una bajada a nivel empresa, o sea, tuvo que haber una capacitación, lo que decías tú, un nivel más bien cultural laboral, por así decirlo, no con el guión entre medio. Me imagino que hay cosas que son perfectibles, ¿no? Sí, por supuesto, todas las leyes son perfectibles y yo creo que en el caso puntual de la ley Karen es importante, por ejemplo, abordar el hecho, primero destacar que las empresas, todas grandes y pequeñas y medianas también, por supuesto, han hecho un gran esfuerzo en particular en adecuar sus protocolos para cumplir con la normativa de ley Karen. Y eso hay que relevarlo, ¿cierto? Porque es importante, porque en la medida en que las empresas están dispuestas a cumplir, ¿cierto? También los trabajadores ven con buenos ojos que el esfuerzo también lo haga su empleador para que los climas laborales sean más sanos. En relación a lo perfectible, yo creo que por una parte es importante señalar que hay ciertos vacíos que tiene la ley, como es el caso de aquellas denuncias que son hechas en el fondo con mala intención, porque puede haber en el fondo aquellas que sean hechas con la intención de perjudicar a otro, o dañosas, o en el fondo dolosas. La ley Karen no contempla una sanción para aquello. La legislación anterior sí señalaba que ocurría en el caso de que la denuncia, al término de la investigación se determinara que esta denuncia era falsa. También tenía una sanción. En el caso de la ley Karen no hay una sanción establecida puntualmente para ello. Entonces, en este caso son las empresas las que tienen que, bajo el estudio de la normativa, ver qué sanción aplican en el caso de que terminada la investigación. En el caso que lo haga la empresa, por supuesto, qué sanción aplicar en este caso. Este es un vacío que es importante asumirlo en algún momento y complementar la ley en aquel sentido. Y lo otro es que la ley establece varios mecanismos. El primero es que el trabajador puede acercarse directamente, ¿cierto?, a denunciar a la Dirección del Trabajo, pero como ya sabemos, la Dirección del Trabajo está un poco colapsada con la cantidad de denuncias que llegaron a las distintas ICT o inspecciones comunales, donde se hicieron las denuncias y no fueron capaces de abordar este trabajo de investigación.
Y por otro lado también se vuelve complejo para las pymes que tienen a veces un solo local, tomar las medidas de resguardo que no sean las que los organismos administradores de la ley 16744, que son las mutuales, más allá de la licencia puedan otorgar, que es el caso, por ejemplo, de cambiarlos de turno o de jornada o cambiarlos de instalación. A veces para las pymes se vuelve muy complejo estas medidas de resguardo, que es la primera acción que debe tomar una empresa que recibe una denuncia por ley Karen. Ahora, creo que estos dos temas sería bueno precisarlos, abordarlos, crear, no sé, un subsidio, si una forma que permitiera a las pymes también hacer de una manera menos gravosa o estas investigaciones sin cargar tampoco al ente fiscalizador, que es la Dirección del Trabajo. Ahora, ¿qué ocurre cuando de pronto se da en una lógica de por ejemplo, cargos que no están en una misma, una lógica de poder, ¿no? Cuando se trata de una denuncia hacia un jefe, hacia un alto directivo, en el caso del servicio público, por ejemplo, o en una empresa, por ejemplo, que se da contra un alto ejecutivo, un director, etcétera. Cuando se dan esas lógicas de poder, también hay me imagino que también hay una cuestión de querer cuidar su propio trabajo. Muchas veces hay personas que no denuncian por miedo. Bueno, anteriormente, antes de la ley propiamente tal, por cierto, ¿no? Pero hoy día me da la impresión que también está en esa lógica de que tiene que haber una protección cuando hablamos de denuncias que, por cierto, están justificadas, ¿no? También me parece que hay un punto relevante para referirse, ¿no? Cuando uno habla de las lógicas de poder. Sí, es súper importante hacer una distinción ahí, los tipos en el fondo de acoso, y aquí estamos hablando de acoso laboral, donde la cifra, porque el acoso sexual hay una cifra negra todavía, claro, oscura en relación a los hombres que no denuncian, porque el tema cultural influye mucho todavía en que no vean la luz algunos acosos sexuales, en el caso de los hombres que no denuncian, más que porque no se atrevan, porque su entorno los presiona a no hacerlo. Pero siguiendo con el tema del acoso laboral como tal, hay que recordar que el acoso laboral puede ser vertical o horizontal. Si es horizontal, es un compañero de trabajo que tiene mi mismo rango, mi mismo grado, si es un funcionario público, ¿verdad? Y puede ser en el fondo vertical, que puede ser vertical descendente o ascendente. Descendente cuando es una jefatura a un subordinado, y ascendente cuando es un equipo de trabajo el que puede en el fondo maltratar también una jefatura. Eso era impensado antes, pero hoy día ocurre con más frecuencia de la que nosotros creíamos. En el caso de que sea en el sector privado, siempre se recomienda en esos casos que la denuncie el trabajador la haga la Dirección del Trabajo por un tema de transparencia también, porque eso se podría poner en riesgo quizá la confidencialidad o algunos otros principios que establece la misma ley. Y en el caso de los funcionarios públicos, si es una jefatura, estamos un poco más complicados ahí, ¿cierto? Porque tendríamos que, en el fondo, recurrir a Contraloría, intentar hacerlo por el protocolo del servicio público que tenga, pero dando cuenta Contraloría de aquello, porque sería la manera de asegurarnos que efectivamente vea la luz esa denuncia por ley Karen. ¿Por qué te lo pregunto? Porque, claro, o sea, la gran mayoría de estas denuncias, generalmente, y yo lo he estado revisando, uno lo conversa, digamos, con algunos también litigantes que te van contando, al igual que tú, agradeciéndote también tu tiempo por poder conversar con nosotros el día de hoy, es que muchas de estas investigaciones terminan dándose la propia empresa y de repente la compartimentación de la información muchas veces es muy, muy importante para proteger, en este caso, a la persona que está denunciando y para proteger que el proceso sea lo más transparente posible, sin ningún tipo de, digamos, de que se filtre a ningún colega, independientemente que sean empresas grandes o pequeñas, ¿no? Yo creo que ahí también hay un tema, y por eso me imagino que tú mencionas lo de ir directamente a la Dirección del Trabajo, ¿no? Que sea como un órgano, no sé, obviamente no externo, pero externo, digamos, del lugar de trabajo. Sí, yo creo que nosotros lo recomendamos especialmente cuando sea este caso en las jefaturas. Cuando es entre jefaturas, yo creo que es importante recurrir al ente fiscalizador. Justamente para evitar, más que todo para resguardar este principio de confidencialidad de que habla la ley. Esta ley tiene muchos principios, dentro de eso el de confidencialidad de que hablo, y es en relación al denunciante y es en relación también a los posibles testigos que puedan haber presenciado algún acto, ¿cierto?, de violencia, maltrato o acoso. Entonces es importante, yo creo que en cualquier contexto, mantener los principios de esta ley, que también es la bilateralidad, ¿cierto? Porque el denunciado no podemos partir a priori de que sea
culpable de aquello que en el fondo se denuncia, de este maltrato, de esta violencia, sino que tenemos que darle siempre en el fondo el principio de inocencia. Por lo tanto vamos a ver qué arroja la investigación, claro, y a partir de eso en el fondo tomar las decisiones que siempre tienen que estar conforme a derecho. En el caso sea de la Dirección del Trabajo o si la que investiga, ¿cierto?, es la empresa, de tomar la determinación de desvincular sin derecho a indemnización en el caso de que la investigación arroje que efectivamente la persona fue autora de violencia, acoso laboral o sexual en el contexto del trabajo, o de maltrato también, por supuesto. Mira, Paola, mientras estamos conversando también llega una auditora que nos consulta algo. Quiero aprovechar a preguntártelo, quiero aprovechar el tiempo. Nos dice, sí, en el caso, por ejemplo, de un conserje, por ejemplo, si es atacado por un residente, ¿corresponde la denuncia por ley Karin? ¿Por qué te lo pregunto? Porque nosotros tenemos muchos auditores, y me entenderás que hasta ahora también, bueno, en la noche sobre todo hay muchos auditores que son conserjes, que tienen algunos turnos y que de pronto pueden tener estas situaciones en las cuales hay algunos residentes. Bueno, yo me imagino que tú conoces este caso de este conserje que fue, digamos, golpeado por un caso que fue bien bullado, ¿no?, y que terminó con la pérdida de la vista de uno de sus ojos. Entonces, hay ciertas lógicas que también hoy día tienen que ver con una cuestión de prestar un servicio, porque en el fondo el conserje también tiene una responsabilidad en un edificio, pero en el fondo es un servicio que le presta a la administración de las propias comunidades. Ahí también corresponde denunciar por ley Karin, ¿no? Sí, mire, yo en el caso puntual que estamos conversando, yo creo que ahí básicamente quien se lleva la prioridad en relación a la investigación es el Ministerio Público, porque hay un delito de por medio. Una agresión. Entonces, el bien jurídico protegido acá es la vida y la salud, ¿cierto?, física y psicológica del conserje, que en el fondo las lesiones del fueron gravísimas. Él perdió la visión en un ojo. Claro. Pero en el contexto de que sea una agresión verbal, sea una agresión física, en el fondo, pero sobre todo verbal, sí, efectivamente corresponde activar los protocolos dentro de la comunidad por ley Karin. Ahora, el contexto es complejo y también ahí habría que darle una vuelta en relación al tema de el tema investigativo, necesita ley Karin. Es que el conserje puede ser víctima de maltrato por parte de un residente, que ahí ya se puede cursar multas, ¿cierto?, por parte de la administración, haciendo la investigación correspondiente siempre, ¿cierto?, y haciendo, por supuesto, la denuncia el conserje a la administración, y será la investigación como esté establecido en el protocolo. Pero también podría ser una visita del residente, que es un externo a este espacio laboral. También podría ser una persona de un delivery, que es aún más ajeno a esta comunidad. Entonces, de repente, el brazo de la ley no alcanza tan lejos como, por ejemplo, para sancionar a una persona que está fuera del ambiente laboral, como es el caso, por ejemplo, del delivery. En el caso de la visita del residente, se puede recurrir, ¿cierto?, al residente y establecer en el reglamento de copropiedad que también podría ser sancionado en el evento de que, habiendo una investigación por una vulneración, ¿cierto?, a una garantía constitucional también, digámoslo, que es la violencia, el acoso y el maltrato, por supuesto, podría cursarse una multa. Pero en el tercer caso que les ponía en el ejemplo, incluso en los casos que es muy frecuente de hace muchos años en Chile, la tercerización de los servicios de aseo, ¿cierto?, de alimentación, también en el caso de la subcontratación se producen ahí varios problemas y colisiones de la ley de quién investiga, si la mandante o la empresa contratista, quién sanciona. Hay varios puntos ahí que con el tiempo vamos a ir viendo cómo se implementa en la práctica en la ley y cómo logramos que este trazo en el fondo de la sanción y de la ley alcance y cumple el objetivo que busca, que es también proteger a los distintos trabajadores expuestos, como también vendedores al mesón, que todavía quedan en muchos locales, de la violencia a lo mejor de los clientes, y que no pueden ser sancionados en algunos casos. Claro. Muy buena la pregunta que hace la auditora, porque creo que en el último tiempo ha sido un caso que se ha dado con frecuencia, lamentablemente. Sí, lamentablemente, sobre todo en los edificios donde hoy día vemos la proliferación de algunas industrias inmobiliarias, donde, bueno, los conserjes son muy importantes, ¿no? Porque en el fondo terminan siendo el apoyo para situaciones que se dan en la vida en comunidad, porque eso no hay que negarlo y claro, ahí nos queda claro cómo es la forma en la que debiésemos actuar. Paola, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, te agradecemos
tu tiempo y bueno, me imagino que nos queda claro también de las cosas que tienen que ser perfectibles, pero tú nos has dado también ahí un panorama general de lo que ha ocurrido a un año del funcionamiento de esta ley, Karin. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Estimado Mario, un gusto y gracias a ustedes por este contacto. Espero que lo que conversamos haya ilustrado un poco más a quienes nos escuchan hasta ahora. Por supuesto, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está Paola Vidal, ex secretaria regional ministerial del Trabajo y abogado laboral en García Parot Abogados. Hablábamos acerca del hostigamiento laboral, que es la falta más denunciada por los trabajadores en Chile, a un año de la ley Karin y por supuesto también revisando algunos de sus mensajes. Seguiremos avanzando, 22:28. Escucharemos a esta hora a ABBA.